Imagínese que va a comprar lentes oscuros para el sol, y cuando llega encuentra una gran variedad. Encuentra unos que tienen el lente con un tono rojizo, otros que pareciera ser como verdes, otros son un tono amarillento, quizás otros son un poco más oscuros, así tipo chocolate. Y cuando te vas probando cada uno, aunque estás viendo la misma realidad, la estás viendo de diferentes tonos de color. Si el lente es muy fuerte, el color que tiene, podrías estar incluso confundiendo el color que tienes en la realidad, y en vez de verlo como es, lo ves de otro color. Este ejemplo ilustra lo que hace en nosotros la cosmovisión que tenemos. Cada cosmovisión que hay en la humanidad nos hace ver la realidad de diferentes formas. El tema es que no solo vemos la realidad de cierto color de acuerdo a la cosmovisión que tenemos, sino el gran problema y lo más sustancial es que estamos miopes en la realidad. El pecado en nuestra vida nos ha hecho miopes, nos ha hecho ver mal. Y entonces no solamente vemos mal, sino que vemos con un tono de acuerdo a una cosmovisión que hemos aprendido. La palabra de Dios no tiene un lente o un color de lente que te va a ayudar a ver un tono para la vida. Lo que tiene es una receta para tu vista, de tal forma que los lentes que te pongas van a corregir tu miopía y te van a permitir ver la realidad tal como es. Por eso no podemos confundir la cosmovisión bíblica y ponerla a la par de todas las demás cosmovisiones, porque no es una cosmovisión igual a esas. La Biblia es la cosmovisión para nosotros, no una más entre otras, sino la que tiene la única receta en nuestros lentes que puede corregir nuestra miopía espiritual. Nos permitirá ver la realidad tal como es. Esa realidad que las otras cosmovisiones tan solo ilustran, pintan o le ponen tonos para que nos parezca mejor o peor, pero la palabra de Dios es la óptica correcta para la vida del ser humano. Por eso en esta serie llamada Cosmovisión estamos aprendiendo a ver la vida como Dios la diseñó, para vivirla como Dios la diseñó. Hemos estado hablando del libro de Génesis, y aunque necesitamos toda la Biblia para tener una cosmovisión completa, el libro de Génesis representa un punto de partida. Yo deseo de que después de esta serie estés tan interesado de querer conocer la cosmovisión bíblica que quieras estudiar mucho más la palabra de Dios. Estamos en Génesis capítulo 2, vamos a entrar en materia. Génesis capítulo 2, versículo 18, comienza diciendo así: Después Dios del Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. El primer detalle que salta a nuestra vista con este versículo es que el ser humano es un ser para vivir en comunidad. Dios reconoce en su palabra que el ser humano es un ser que necesita la relación con otras personas. He aquí una gran respuesta de por qué los seres humanos buscamos vivir en sociedad. ¿Por qué nos interesan tanto las relaciones? ¿Por qué vivimos agrupados en familias, nos acercamos a amigos y hacemos todas las cosas con otras personas? ¿Por qué no nos podemos librar de las relaciones? Y eso es porque en esencia Dios nos hizo así. Dios vio a Adán y dijo: le voy a hacer a alguien con quien él pueda compartir, voy a poner a su lado a alguien con quien él pueda estar. Y esto llama mucho la atención porque ¿será que Dios consideraba que él no era suficiente para el hombre? ¿Cómo así que Dios llega a decir que el hombre necesita una ayuda? Un par, alguien con quien compartir. ¿No era Dios suficiente para el hombre? Sabes, a veces nosotros queremos espiritualizar esto y decir: yo no necesito a nadie si tengo a Dios en mi vida. Y en cierto modo sí, somos su esencia. Si Dios está en nuestra vida, se suple nuestra necesidad intrínseca más importante. Pero ese mismo Dios nos hizo para las relaciones y reconoce que tenemos una necesidad intrínseca para estar en relación con otras personas.
Y por eso Él mismo nos promueve a las relaciones. Y el Evangelio en sí mismo es un impulso, una motivación a buscar a otros, a alcanzar a otros, a amar. De hecho, la vida que Dios nos enseña es una vida de amor, es una vida de compartir, es una vida que tiene que ver con relacionarse con alguien más de una manera correcta y sana. El ser humano fue hecho para las relaciones. Por eso cuando el ser humano se deprime, cuando alguna persona entra en un estado depresivo, no quiere ver a nadie, no quiere saber de nadie, se aísla, se encierra, se esconde y dice: no necesito a ninguna persona en este momento. No quiere relacionarse con nadie, o sea, sale del diseño original de Dios. Pero fuimos hechos para las relaciones. Tú y yo fuimos diseñados para vivir en relación. Tenemos la capacidad de relacionarnos y de relacionarnos bien. Lo primero que salta a nuestra vista en Génesis 2:18 es que Dios observa al hombre estando solo y dice: el hombre no debe estar solo. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el hombre no va a estar solo nunca más, va a tener una compañía siempre, un par con quien compartir, con quien convivir. Además de la relación con Dios, que es tan importante, Dios considera que es importante la relación con los demás, con la relación con nuestro prójimo, como lo queremos ver. Ese es el primer dato importante. El segundo dato que quiero compartirle es que Dios le hace al hombre una ayuda idónea. Es por lo menos la forma en la que el Génesis lo explica. Dice que Dios ve al hombre y dice: le haré una ayuda idónea. Nosotros en nuestra cultura hemos, creo yo, malinterpretado este concepto y hemos pensado que alguien que ayuda, como la Biblia lo plantea aquí, es alguien de menor rango, de menor categoría. La gente que tiene muchas ocupaciones y que supuestamente es muy importante, contratan a un asistente de menor categoría que gane muchísimo menos que él o que ella, para que lleve todas sus cuentas y sus horarios y su organización y le ayude en su vida. Pero no tiene nunca el nivel de importancia que la persona que la contrató. Ese no es el concepto que la Biblia está planteando, porque de hecho, si comenzamos a estudiar la palabra, nos vamos a encontrar en muchos pasajes en los cuales Dios es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Entonces aquí es donde hacemos la comparación y nos preguntamos: si Dios es nuestro ayudador, ¿el que ayuda es menor? Porque ¿es Dios menor que nosotros? ¿Es Dios menor que los seres humanos para que nos ayude? ¿Somos nosotros los dueños, los jefes? ¿Imponemos nosotros la autoridad y Él simplemente obedece nuestras órdenes? Cuidado cuando a veces nosotros queremos orar siendo los dueños y los que mandamos, los que tenemos total control y autoridad, y Dios el que ejecuta como si fuera nuestro aprendiz. Cuando realmente es diferente lo que Dios está planteando. Si Él es nuestro ayudador es porque Él sabe algo que nosotros no, Él tiene algo especial que nosotros no. Y el hecho de que somos ayudados no nos quita mérito ni a nosotros ni a Él. Y cuando la Biblia plantea que Dios hace para el hombre una ayuda idónea, hace una creación especial, no menor. Ese es un detalle importante que tenemos que tener cuidado. Dios no hace una ayuda idónea de menor rango para el hombre y entonces hace a la mujer. Dios hace a una persona con quien el hombre se ayude y que le ayude a ella también. Es una relación de igual a igual, de cercanía, íntima, estrecha, cercana, importante, no de menor categoría. Y eso es algo que tenemos que aprender. Es el segundo detalle. No hay un rango en esta creación divina de Dios. No hay una categoría inferior a la mujer. Hay un ser igual al ser humano, al hombre en este caso, que Dios diseña para él. Otro elemento importante es que esta criatura, esta mujer, este otro ser que Dios hace con el ser humano, no lo hace para compararlo con el hombre. No establece una comparación diciéndole: tú eres mejor que tú, tienes estas habilidades y son mejores que estas otras. Dios no establece una comparación, sino un complemento. Dios no establece una comparación, sino un complemento. Una traducción un poquito más textual de este versículo 18
diría más o menos así: dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda que esté frente a él. Dios está pensando en una persona no menor al ser humano, al hombre. Y de hecho, cuando yo leo que le hará una ayuda que esté frente a él, a mí me hace pensar en confrontación. Y no una confrontación de pelea y de molestia y de encontronazos fuertes como los seres humanos pensamos que tenemos en la vida de relación familiar, sino una relación de confrontación que nos transforma. Dios le da al hombre una persona, le pone a una persona al lado que es capaz y que tiene la misma condición que él, suficiente para ponerse frente a frente y hablarle, incluso aquellas cosas que el ser humano, que el hombre no quiere escuchar y no quiere entender. La mujer en este caso no representa a alguien menor, ni siquiera alguien con quien comparar al hombre, porque no hay una comparación entre uno y otro, hay un complemento. Es lo que Dios hace. De hecho, es importante no ser iguales, hombres y mujeres, como estableciendo una comparación, porque cuando somos distintos tenemos ópticas distintas de las cosas, y cuando juntamos ambas ópticas tenemos una visión de la realidad mucho más real, mucho más concreta. Por eso no podemos pensar en el hombre y en la mujer como iguales, porque no lo son, pero tampoco podemos pensar en ellos como una competencia o como una comparación, sino como un complemento. Génesis capítulo 2, versículo 24, dice estas palabras que se leen en los matrimonios y que Jesús incluso lo mencionó: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser. Este es el cuarto punto que quiero compartirte, y es que Dios diseña el matrimonio. El diseño original del matrimonio no es del hombre, es de Dios. Fue Dios quien pensó que esta era la forma perfecta de interacción del ser humano y la base de la sociedad. Y entonces nos preguntamos, si Dios, que es perfecto y diseña cosas perfectas, diseñó el matrimonio, ¿cómo es que vivimos en una sociedad donde el matrimonio parece no servir, parece ser tan imperfecto? Justamente esa es la respuesta. Nosotros los seres humanos estamos como seres imperfectos tratando de vivir el diseño perfecto de Dios, y el gran problema de eso es que lo vivimos a nuestra manera. Queremos hacer matrimonio y familia a la manera del ser humano, no a la manera de Dios, del diseño original. Si volvemos al diseño original, entonces podemos vivir mejor en nuestra vida familiar. Este texto bíblico del libro de Génesis marca una norma trascendente para el ser humano, y es que el hombre y la mujer deben iniciar una nueva casa, una nueva familia, un nuevo hogar, que ya tiene que independizarse de sus padres, salir de sus padres, vivir con principios diferentes, mejorar aquello que se aprendió en el proceso de vida, pero tiene que vivir una nueva relación. No podemos, como familias nuevas que estamos iniciándonos, vivir de acuerdo a nuestros padres totalmente, porque lo que hacemos es juntar lo que tenemos de acá, más lo que tenemos de acá, y hacer una nueva familia. De eso es de lo que se trata: dejar aquello que teníamos atrás, dejar aquello del pasado, superar aquello que habíamos vivido y comenzar a vivir una nueva norma. Leemos en Génesis capítulo 2, versículo 25. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Este texto bíblico nos deja a nosotros un entendimiento de lo que significa y lo que representa la unidad de un matrimonio. Nos deja entender que la vida matrimonial tiene que ver con intimidad y transparencia, tiene que ver con una unidad perfecta en la que se comparten todas las cosas, en las que se
Se intercambian todas las cosas. Este es un intercambio que va más allá de un aspecto físico o meramente sexual y tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el espíritu. Y todas estas cosas se unen en el tiempo, en la vida, en la relación matrimonial. El ser una sola carne representa una unidad completa, una unidad total, donde el ser humano está unido para siempre a otra persona y no vuelve a ser la misma de antes. Hemos obtenido hasta ahora 6 de las 10 gemas del infinito. Con ellas, nosotros estamos aprendiendo a ver la vida como Dios la ve, como Él diseñó que viviéramos. Estamos aprendiendo a vivir según Dios. No solamente es ver la vida de otra manera, es vivirla de otra manera. Encontramos la gema del origen. Ella nos retorna a Dios, el creador y el origen de todo lo que existe. Tenemos la gema de la fe. Ella nos hace creer y confiar plenamente en Dios y en su soberanía. Tenemos la gema de la humanidad. Ella nos retorna a nuestra realidad como seres humanos, que somos imperfectos, que tenemos posibilidades, pero que también tenemos limitaciones. Tenemos la gema del Espíritu. Ella nos conecta con Dios, nos permite trascender de lo material y de lo físico a un mundo espiritual. Tenemos la gema del don. Ella nos provoca, nos promueve, nos impulsa a utilizar los recursos que Dios nos ha dado, los dones y talentos, en el servicio a otras personas, y no a quedarnos con todo, sino a compartirlo. Y tenemos la gema de la libertad. Ella nos enseña a vivir libres de la esclavitud, del pecado, de los vicios, de las conductas, de los pensamientos, de los comportamientos que nos hacen daño. Nos enseña a vivir en libertad y a transmitir libertad a otros. La séptima gema, que es la que vamos a aprender hoy, es la gema llamada la gema de la familia. Significa que para que puedas ver a Dios actuar en tu vida, para que puedas tener bendición, para que puedas ser feliz, para que puedas vivir de la manera en la que Dios diseñó la vida, debes aprender la gema de la familia, debes valorar, debes defender, debes vivir la vida familiar. Pero ¿qué significa esto? Saber que la familia es importante en la vida de un cristiano no es suficiente para vivir de acuerdo a la cosmovisión bíblica. ¿Qué significa en términos prácticos la familia, la gema de la familia en nuestra vida? ¿Cómo ponemos en práctica este concepto de la familia? Número 1, significa que debemos aprender a relacionarnos con otros. Tenemos que ser modelos en nuestras relaciones. Las personas tienen que ver cómo nos relacionamos y querer aprender algo de nosotros. Seguramente que ninguno será perfecto, pero sí podemos ser buenos modelos de las relaciones. Debemos aprender a invertir en las buenas relaciones. Hay personas que son buenos amigos, buenos consejeros, buenos orientadores, buenos mentores, y tienes que aprender a invertir en esas relaciones, pasar tiempo con ellos, compartir más con ellos, hacerte sentir en su vida, porque lo que puedes obtener de ellos es beneficioso para ti. De hecho, existen para eso en la vida. Nos topamos con lo que a veces decimos son como ángeles en nuestra vida. Tienes que aprender a invertir en las buenas relaciones y aprender a limitar las que no son buenas. Tienes que aprender a tratar con el carácter cristiano a aquellos que son difíciles de tratar, porque la Biblia nos habla mucho de esto y puedes encontrar infinidad de textos bíblicos que nos enseñan cómo amar a los que no son aparentemente dignos de ser amados. Cómo tratar a aquellas personas que nos hacen daño. La Biblia nos enseña el carácter cristiano al respecto y tenemos que ponerlo en práctica. Eso significa que somos modelos de nuestras relaciones.
Tenemos que aprender a no distanciarnos de la gente. El Evangelio tiene efecto cuando está en contacto con las personas. Por eso tenemos que aprender a hacer relaciones, a relacionarnos con la gente, a compartir con ellos, a ser significativos en la vida de los demás. Entonces, una de las formas de llevar a la práctica esto, una de las formas de tener la gema de la familia y demostrarlo en nuestra vida, es teniendo relaciones saludables con las demás personas. Otra forma en la que nosotros llevamos esto a la práctica es comprender adecuadamente los roles que tienen hombres y mujeres en la sociedad, en el trabajo, en la familia en general. Recordar que no hay inferioridad ni superioridad entre hombres y mujeres. Entender que no podemos ser promotores de las igualdades que la sociedad progresista está tratando de promover en medio de nosotros. No podemos apoyar la igualdad porque Dios no nos hizo iguales. Tan simple como eso, la igualdad no existe. Se habla de igualdad de derechos, pero cuando vemos el discurso en sus letras más finas, encontramos que no se está buscando una igualdad de derechos, sino una superioridad, una imposición en medio de. En vez de tener un camino más saludable, estamos escogiendo otro camino enfermo. Entonces no deberíamos como iglesia, como cristianos, apoyar movimientos de igualdad progresista como los que hay en la sociedad, sino entender que lo que nosotros sí creemos, que lo que nosotros sí afirmamos, que lo que nosotros sí sostenemos es que el hombre y la mujer no existen para maltratarse, para hacerse daño, para competir, sino para complementarse. Que el diseño de Dios es perfecto y nosotros volvemos a ese diseño perfecto. No andamos buscando nuevas teorías para sostener ideologías modernas. No tenemos que confundir el ser cabeza con el hacer daño, con el explotar, con el despreciar, porque a veces hemos pensado que el hombre es cabeza y entonces nos damos el derecho de menospreciar y dañar, afectar la vida de otras personas. El ser cabeza no es eso. Nunca hemos visto una cabeza que dañe el cuerpo. La cabeza, al contrario, sostiene, cuida, dirige el cuerpo de manera saludable y correcta, hace que funcione, se mantenga vivo, se pueda trasladar, se proteja de tantas cosas. De la misma manera, el hombre tiene una función de servicio, no de obtener cosas, sino de dar a quienes está dirigiendo. Tenemos que respetar la naturaleza que Dios nos dio, entendiendo que no somos iguales, que hombres y mujeres somos distintos por diseño y que tenemos que aprender que en vez de competir y de hacernos daño, nos tenemos que complementar. El tercer elemento que demuestra que estamos viviendo en la práctica la gema de la familia es que aprendemos a relacionarnos con el sexo opuesto. Aquí ya nos toca a cada uno saber cómo nos vamos a relacionar con las demás personas. Y esto lo digo porque vivimos en una sociedad que generaliza y dice todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y comenzamos una lucha de géneros como si existiéramos para competir y pelear entre nosotros. Mire, seguramente no vamos a entender completamente a la otra persona. En el caso de los matrimonios, de los noviazgos incluso, los hombres no entendemos la totalidad de las mujeres no entendemos la totalidad de los hombres, pero es que no existimos para entendernos, existimos para complementarnos, para aprender unos de las cosas diferentes que tiene el otro. Eso hace una diferencia en las relaciones. Dios nos diseñó distintos para relacionarnos. Tenemos que aprender a relacionarnos con empatía con las demás personas, saber que no somos iguales, que nos gustan cosas distintas, que nos atraen las cosas de diferente forma, que pensamos las cosas de diferente manera, que llegamos a las conclusiones por vías completamente diferentes, pero que no está mal, no está mejor, ni es peor, simplemente es diferente. Tenemos la gema de la familia cuando, además de lo anterior, sabemos unirnos en matrimonio. Y de hecho, no solo es que tengamos que unirnos en matrimonio como si todos tuvieran que casarse, sino respetar, valorar y defender el matrimonio. ¿Sabe quién está en este siglo defendiendo y queriendo casarse, luchando por los derechos del matrimonio? La comunidad homosexual. Y los que
tenemos el principio de Dios en nuestra vida, aquellos que entendemos cómo Dios lo diseñó, lo estamos despreciando. Cuando yo me iba a casar, la gente decía, oh, pero se van a casar tan jóvenes, les falta tanto por vivir. Inmediatamente, aquellas expresiones nos hacía pensar que lo que estábamos por hacer era algo que nos iba a dañar la vida. Y esos comentarios no venían de personas no creyentes, al contrario, venía de los mismos cristianos. Y uno dice, wow, ¿qué clase de vida tienen los mismos cristianos que no le recomiendan a otros casarse después de haberlo hecho? Nosotros tenemos que ser promotores del matrimonio, protectores del matrimonio, vivir en ejercicio el matrimonio, disfrutarlo y ser ejemplo y modelo con todo lo que conlleva una relación. Tenemos que aprender a buscar ayuda cuando no sabemos qué hacer, no juzgar y criticar el matrimonio como tal, porque esta es una institución diseñada por Dios, perfecta para iniciar la sociedad, y tenemos como dignos representantes de ese Dios que lo diseñó, tenemos nosotros que saber vivir en matrimonio. El quinto elemento que quiero compartirte, que tiene que ver con la puesta en práctica de la gema de la familia, es que tenemos que aprender a cuidar nuestra intimidad. Hoy vivimos en una sociedad que desprecia la intimidad, que le parece que todo es tabú y que como todo es tabú tenemos que romper todos los tabú. Pero sabe, la intimidad no es un tabú, la intimidad es eso, es intimidad. Aquello que es íntimo, que es valioso para uno, se cuida, se conserva, no se expone totalmente. Se es muy selectivo con aquello que nos pertenece porque no queremos que se dañe. La intimidad es importante que la cuidemos, es importante que la valoremos y es importante que la nutramos, entendiendo que la intimidad es más que sexo. Y esto es algo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad como seres humanos de esta generación. Y es que el sexo no está relacionado meramente con algo físico. Hay una unidad entre muchas cosas. Y cuando nosotros tengamos una mentalidad mucho más integral de la sexualidad, vamos a tener mucho más cuidado en el uso de nuestra sexualidad. Y sí le estoy hablando a los cristianos, porque los cristianos también enfrentamos una presión sexual de parte de la sociedad y tenemos que saber llevarla. Sobre todo tenemos que limpiar nuestra mente de tantos prejuicios y de tantas mentiras que se nos enseña como sociedad acerca de la sexualidad, que es de hecho quizás la cereza del pastel, lo más importante que Dios hizo y que Dios diseñó para el ser humano. Tenemos que aprender a hablar de esto con limpieza, con sanidad, y quitar de nosotros tantos fantasmas, tantos prejuicios que tenemos en cuanto a la sexualidad, y comenzar a ver la sexualidad como Dios la diseñó, como algo íntimo, valioso, puro. Hace algunos años escribí una novela llamada El Tren Fantasma, y parte de la idea de esta novela es todavía limpiar nuestras mentes con tantos fantasmas de la sexualidad que tenemos, porque no la sabemos vivir, porque estamos tan llenos de mentira y de esta publicidad que nos da el mundo, que no sabemos cómo vivir la intimidad a la manera de Dios. Permítame hacer una reflexión final. Dios diseñó la familia, y esto es algo que nos queda claro en la cosmovisión bíblica. Es el modelo de Dios, es el diseño perfecto de Dios para la vida del ser humano. Tenemos que aprender a vivir en familia. Tú tienes familia independientemente si estás casado o no, porque si eres hijo, eres parte de una familia. Si eres hermano, eres parte de una familia. Si convives con algunas personas debajo de un mismo techo por mucho tiempo, ya se han vuelto familia también. Tienes una familia de sangre con quienes compartes una herencia genética, conductas y una forma de pensamiento. Pero también Dios te ha dado una familia en la fe. Esta familia también existe para ti, para bendecirte, acuerparte, formarte, para transmitir una genética, pero ya no biológica, sino espiritual. Y tienes que aprender a cuidar tu familia en la fe. Entonces la reflexión final es que ambas familias deben ser cuidadas. Debemos aprender a vivir en ambas familias. Vive bien en tu familia, sé un buen hijo, sé un buen padre, sé un buen hermano, cumple con esa responsabilidad, comparte, da lo mejor de ti para tu familia, pasa tiempo de calidad con ellos, construye con ellos, pero también hazlo con tu familia de la fe. No descuides la relación con tus hermanos
que son parte de la iglesia. Invierte en ellos, pasa tiempo de calidad, no solamente en lo relacionado al texto bíblico como tal, sino en lo relacionado al texto bíblico en la vida, a todo lo que hacemos, a compartir, a interactuar, a aprender, a crecer, a perdonar, a amar, a ir más allá de lo que a veces creemos posible, a cuidarnos, a bendecirnos, a abrirnos oportunidades unos a otros, a mirarnos como Dios nos ve. No toda la familia es fácil de sobrellevar. Algunos podrán decir que tienen un hermano difícil, un tío difícil o un padre difícil quizás. Y en la familia de la fe también pasa. Tenemos a veces una convivencia con otros cristianos dentro de la iglesia que también son nuestros hermanos y con quienes nos cuesta un poco la relación. A lo mejor porque no compartimos los mismos intereses, a lo mejor porque tenemos edades muy extremas, por cualquier razón que sea. Igual tenemos que aprender a relacionarnos, a invertir en esta familia de la fe, a cuidarnos, a hacernos el bien, a amarnos como Dios nos amó, porque finalmente somos una familia y si vamos juntos para el cielo, estaremos juntos por la eternidad. Por lo tanto, aquello que Dios te dio, úsalo para bendecir a tu familia. Si Dios te dio recursos financieros, si Dios te dio recursos de talentos, si Dios te dio recursos de oportunidades o de conocimientos, compártelos. Edifica la casa, edifica tu hogar biológico, genético y tu hogar espiritual. Comparte de lo que Dios te ha dado, tus dones, talentos, habilidades. Edifiquemos esta casa, edifiquemos esta familia. Crezcamos juntos. Lo que tú tienes, tu familia lo necesita, y alguien de tu familia tiene algo que tú necesitas. Tenemos que aprender a compartir, a estar unidos, a crecer juntos, a dar de lo que Dios nos ha dado para nuestro propio beneficio.